a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el cambio, no hay que dice que en la casa de Dios siempre hay abundancia. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. Bien, ¿cómo estamos? Bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Esa es una respuesta muy clara y eficaz. A nosotros no nos importa el sol, como el calor ni nada, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es, como hemos dicho, y vamos a ver si en realidad lo podemos repetir. Hoy es usted o yo somos de él. Estamos todos callados. Por lo más alto, acérquense por aquí, pues yo digo que a la distancia lo que pasa. Hoy somos de él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Viva la voz. Gloria a Dios. Pues eso conlleva delante de Dios, primeramente un sacrificio. Aunque con ese sacrificio lo único que obtenemos es gozo y alegría. Amén. Porque las pruebas, las luchas, las tribulaciones en nuestro Señor es un gozo. Aunque nos cueste muchas veces aceptarlo, yo soy el que digo, creámoslo, porque la palabra no miente. La palabra es sí, amén, y nosotros tenemos que colaborar por aceptarla, aprovechar bien el tiempo y cómo no practicarlo. Amén. Por eso vamos a dar los anuncios. Así que yo voy a decir si somos mucho o poco, porque los que estamos aquí, lo que Dios ha querido que estemos, amén. Pero sí vamos a dar la anuncios. Y usted, aunque no haya venido, se lo recuerden en la semana. Amén. El martes, oración e intercesión. A las 7 de la tarde para todos. El jueves seguimos teniendo esta enseñanza maravillosa, que es un discipulado del hermano Antonio Lara, para poder aprender y tener esa semilla que necesitamos para seguir avanzando. ¿Cuánto lo creemos? A las 7 de la tarde. El sábado, los varones, también tenemos un discipulado ahí. Además, compartimos muchas cosas que a nosotros nos conviene soltar muchas veces porque no sabemos a quién decirlas, pero ahí estamos aprendiendo que a quién ir, sino a él, que en realidad nos tenemos como amigos, porque hoy es difícil tener un amigo. Solo Cristo es el único amigo al cual podemos acordarnos. Y el domingo tenemos culto general a las 12 de la mañana. Quiero recordarles lo del retiro. Aleluya, 23 al 25. Sabemos el costo, son 80, todo el retiro. Los que tienen, los niños que tienen hasta 2 años, ellos no pagan nada. Aleluya, si yo fuese de esa edad, gloria a Dios. Y los que están hasta 7 años pagan 40 euros, que es la mitad. Pero quiero darle un anuncio hoy que me ha llenado de mucho gozo ahí en la oficina, que ha sido el hermano Antonio, que me ha pedido que quiere hacerse responsable del evangelismo. Y yo lo he aceptado con mucho gusto, porque estaba anheloso de ver a alguien que se levantase para eso. Creo que los tiempos como son de Dios, hoy he podido decirle, pero ahí está Él, que va a ser el responsable de llevar el evangelismo. El que se quiera apuntar, vaya, hable con él y se apunte. Y él escribirá ahí, sea hombre o sea mujer, porque no importa, ¿no? Pero sí que es un compromiso no con el pastor ni con el hermano Antonio, sino es con Dios. No lo haga por emoción, no se ofenda porque diga eso. Es una pena que uno empiece y a la mitad no sepa terminar la casa a la cual ha empezado a construir. Entonces es bueno que en la casa, como Dios es el perito y es el maestro y es todo nosotros, y es el que forma y hace todo lo que nosotros queremos, hagámosle caso y guiémonos por él. Y ahí está, vamos a decir, el reto para que usted, si anhela o desea, vaya al hermano Antonio
tendremos una charla el día que Él la quiera tener, cuando Él lo vea oportuno. Amén. ¿Lo han entendido? No sé. ¿Lo han entendido? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. No puede ser. No puede ser. Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir con el tema de las epístolas de Pablo a Timoteo, porque creo que son interesantes. Y no es que crea, sino que es una realidad. Son interesantes. Porque aquí vamos a ver y notar en esta epístola que estamos en segunda de Timoteo, ya sabemos en los tiempos que fueron escritas, pero es en los tiempos que Pablo ya era la última carta que iba a redactar de parte de Dios, porque le esperaban cosas que lo vamos a ir a ver en esta mañana. Pero Dios grande y misericordioso para con nosotros, decimos amén. Vamos a tomar segunda de Timoteo, capítulo 1. Aleluya. Y aquí vamos a leer unos versículos del 1 al 14, que será el tiempo que dediquemos de la palabra y que el Señor nos ayude. Pero vamos a leer unos versículos salteados y luego daremos gracias a lo que ya se ha dado, pero se necesita el amor y la operación de Dios en nuestro corazón. ¿Amén? Dice así la bendita palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, y leemos los versículos 1, 2, 3 y 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpieza conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y dice en el cual, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de tu voz. Saltamos al versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Saltamos al versículo 8 y por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y nos vamos al versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y saltamos al 13, y de retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Y por último, dije, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hasta aquí la bendita palabra. Padre, yo sé que os doy gracias, pero recibimos, Señor, esa exhortación tuya para que no haya estorbo y nos dejes libres para poder expresarla y aún oírla y que penetre hasta lo más profundo de nosotros. Porque aquí hay cosas muy maravillosas, preciosas, que tú, a través de este siervo, apóstol, que no fue por propias cuentas suyas, sino que tú lo delegaste, nos da las instrucciones necesarias para haberte podido conocer y seguir conociéndote. Que la paz esté con nosotros, y aún pido por la profesora y los niños, que ahí también pongas paz, Señor, y paciencia, sobre todo el dominio propio, porque se necesita. Una vez más, que la paz esté allí como aquí. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Sí, voy a quitarme la chaqueta porque hace un poco frío, por llevarla contraria. No se puede estar así, uno a uno, pero gloria a Dios. Bien, hemos leído esta porción de la palabra, pero aquí uno se admira de las palabras que Pablo dejó ya escritas y patentadas para todos aquellos que creyéramos
en este evangelio lleno de amor, de gozo y de misericordia. Y cómo no de paz, porque es el único que nosotros dentro de las pruebas, las luchas, las tribulaciones, adquirimos gozo y alegría, porque así es la bendita palabra. ¿Cuántos lo creen? Si Pablo aquí se expresaba de esa manera, porque Pablo no estaba en una situación tan fácil, cuando aquí escribía esta carta, estaba en una situación muy conflictiva. Por eso él alentaba y nos alienta, le alentaba a Timoteo a que no dejase de predicar este bendito evangelio. Pero eso quedó patente también para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Porque la carta que escribió a Timoteo es que ahí tuvieron entre Pablo y Timoteo una identificación que yo me admiro cuando lo leo y digo, ay Padre, que se llamasen padre e hijo, hasta dónde llegó el amor del uno hacia el otro con el atrayamiento de que Cristo puso en cada uno de ellos. Por eso que bueno es que en la iglesia haya esos padres e hijos que llevan el evangelio, no mirando lo que es uno, sino lo que Dios hizo. Porque eso es lo que aquí Pablo se expresa acerca de Timoteo, y por eso le recordaba estas cosas. Y le llegaba a decir, como aquí hemos leído, no deje de predicar lo que ya oíste de mí. Porque no era de él, sino que venía de aquel que todo lo podía y que todo estaba en él. Por eso los primeros versículos dice Pablo apóstol, pero no dice de él o por él, sino por Jesucristo. Yo me maravillo con eso. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros adquirimos una posición delegada para presentar a un Cristo de gloria, hemos de saber por quién hemos sido llamados y por quién somos llamados. Porque hay veces que la prueba, la lucha, o aún muchas veces en nuestra vida, las situaciones que tengamos, somos piedras de tropiezo más que edificación para el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso cuando uno no se apropia de lo que no es suyo y espera en el que tiene que esperar, por eso Pablo, como decía aquí, que era el que daba la vida y el que tenía la vida. Yo confío en ello, y se dirige también a Timoteo como hijo. Ahí estaba la identidad entre padre e hijo. Qué bueno es que un ministro, aleluya, podamos tener en las congregaciones, y vuelvo a repetirlo, ese gozo de poder tener un hijo a su lado. Por eso Pablo es como Jesús. Jesús no dio la herencia a todos los que le seguían. Jesús le dio la herencia que siguieran a sus discípulos. Y eso es lo que hoy él hizo, lo mismo que Jesús detalló y marcó, y es lo que hemos de hacer nosotros. Por eso él no se dirige a ningún otro, porque muchos ahí en la situación que estaban le abandonaron y decían que eran cristianos, también que seguían el proceso del que estaban escuchando, pero el verdadero que seguía la sangre y por la fe, la doctrina que Dios le dio a él, era Timoteo. Por eso se dirige a él, no se dirige a nosotros. Pero hoy día se está dirigiendo aquí a nosotros. ¿Por qué, hermano, se está dirigiendo? Y yo lo he sentido así en mi corazón. Pablo no dejó nunca de dar gracias por la bendición que a través de él todos los gentiles hemos podido ir por el amor de Cristo hacia nosotros. Porque yo me admiro cuando en el versículo 11 nos dice algo. Por eso digo que esta palabra no era para ellos, era para nosotros, o debe ser para nosotros. Porque dice en el versículo 11, del cual yo fui constituido. ¿De dónde fue el constituido o qué era lo que tenía él como construcción este glorioso evangelio? Amén. Y le dije que le hizo predicador, que más apóstol. Por eso muchas veces tenemos que seguir insistiendo que nosotros tenemos que poner nuestros fundamentos en los apóstoles, en los predicadores que nos dieron y nos siguen dando a través de la bendita palabra el verdadero conocimiento. Y aún más dice algo precioso de estas tres cosas: maestro. ¿Pero maestro de quién? De la circuncisión, de los que no éramos nada de parte de Dios, que éramos los gentiles. Pero hoy damos la gracia y la honra al Señor, que a través de este maestro, de
este apóstol, que no fue por voluntad suya, sino que fue por voluntad de Dios, nos trajo a ser también parte de la familia de Dios. Porque antes no éramos, nosotros no le pertenecíamos. No le vamos a decir al Señor que lo hizo mal, no somos quien para juzgar, pero era el propósito de Dios. Porque ella tenía en su mente quién había de venir, y era el mismo Él que se hizo verbo y aquí está con nosotros y estuvo con nosotros. No le vimos, pero aleluya, dejó un gran predicador. Cuando se marchó no nos dejó solos, y le dejó un verdadero apóstol que se sacrificaba por las cosas que pertenecían a Cristo, no mirando las aflicciones que venían sobre él, sino que iba madurando y aún teniendo el afecto de tener a alguien a su lado, de decir, ya no estoy yo solo, como le pasó a Moisés. Le dijo el Señor, no temas, ni temáis porque mi siervo Moisés haya muerto, sino que yo vivo. Y le dijo a José, levántate y esfuérzate y sé valiente. Eso es los propósitos que aquí le estamos marcando Pablo a Timoteo. Por eso dice algo muy hermoso. Aleluya, toda la palabra que hemos leído hermoso. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, dice en el versículo 6, ¿no? Por lo cual, en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso. Porque Él podía avergonzarse para que no le persiguieran a Él, porque Pablo estaba preso. ¿Por qué? Por predicar a un Cristo de la gloria. Él no cometió otro delito. A él no le llegó porque era un rebelde, a él no le llegó porque estaba metido en la política, a él no le llegó porque había traficado esto, lo otro. No. Pregonero, predicador de la santa palabra de Dios. Por eso, hermanos, debemos penetrar esta palabra en nosotros como algo maravilloso. Por eso aquí dice claramente, Pablo se convierte en ese padre e hijo y le siguió instruyendo. Porque he dicho y vuelvo a decir que Pablo estaba en una situación muy compleja cuando escribió esta carta. Fueron los años, creo, entre 60 al 67, creo que por ahí, después de Cristo. Pero ahí detalló cosas hermosas y a él se lo dejaba. Porque ¿saben dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba en una prisión romana. Y esa prisión romana, hermano, era fría y dura. Y él sabía lo que le estaba esperando. Estaba esperando ser ejecutado. Imagínense, aún tuvo en su corazón, en todo su ser, el amor de Cristo para pregonarle y decirle, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos, tenemos que aprovechar esto que hemos leído y hay aquí en estos 14 versículos, porque nos dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Aleluya, esto para glorificar y alabarle al Señor, sino de poder, de amor y un dominio propio que hemos de tener en nosotros cuando en nuestra boca se pone el nombre de Cristo Jesús. Hay que tener un dominio propio, no llegar a hacer lo que uno no debe de hacer. Por eso en esa situación Pablo estaba, si usted no lo sabía, léalo en la Biblia, si dice, ya era su última carta, escrita y dada a conocer y detallada de este siervo que Dios lo llamó un día en el camino de Damasco. A nosotros no sé cuándo nos llamó el Señor, pero esta carta va dirigida tanto para usted como para Timoteo y para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Amén. Buen propósito abrir en su corazón. Porque el que cree en Él, aleluya, de nada escasea, sino que todas son victorias en Él. Aún en la aflicción es victoria. Mira, Pablo aquí lo declara claramente. Ahí sabía que le iban a ejecutar. Pero le dijo a Timoteo, nada, no te avergüences de las aflicciones que pueda estar pasando a través del Evangelio, porque tenemos un Dios poderoso. Y nos ha dado ese poder para que en el nombre de Cristo Jesús podamos levantarnos
y siempre ganar, como él dice, la vida, porque es el que tiene la vida, no la tiene el hombre, me la podrá quitar, pero Dios me levantará. Yo lo creo así, ¿cuánto lo creemos? Por eso dice en el versículo 9 y 10, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? ¿Y quién nos está salvando a nosotros? Esta prédica que estamos escuchando, como Pablo lo dice, dale la honra y la gloria al que tiene la vida. No se la piensa. Porque como dice aquí, quien nos salvó, y aún somos llamados, tenemos ese llamamiento. Pero ¿qué llamamiento dice aquí que tenemos? Estamos en la lectura, un llamamiento santo. Nosotros ya hemos dejado de ser cristianos. Por eso Pablo tuvo la intención y aún dice, tuvo la oportunidad de escribirle y decirle a Timoteo, toma el control de todo porque yo estoy ya presto para ser ejecutado. Pero el Evangelio no está preso, el Evangelio está libre. Nadie lo puede meter en una cárcel, sino que siempre está fuera de ella. Y los que estén por ella, ahí está la grandeza, el poder, la misericordia de un Dios que dice que un día, como Él resucitó, así resucitaremos nosotros. Ya nos pueden hacer lo que nos quieran hacer. Aleluya. ¿Qué más le dice del nuevo allí? Sino según el propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces la gracia y el propósito que había en ellos, como tiene que haber en ustedes, no está en otro, sino en Cristo Jesús. Aleluya, porque aquí, antes de los tiempos de los siglos, por eso muchas veces decimos que ya el Señor nos conoció antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. No es Jeremías que decía, ya Él, en el vientre de su madre, de su mamá, ya la había llamado, ya había tenido ese llamado. Por eso si usted está aquí, gloria a Dios, si está viendo la bendita palabra de Dios, es porque Él le llamó. Y le llamó para que usted sea santo. Porque la palabra dice ser santo, porque yo soy santo. Entonces a nosotros no nos ha llamado el diablo, Dios lo reprenda, que no estuvo mucho tiempo. Es decir, se apropió de algo que no era suya. Pero el llamado que trajimos cuando vinimos de allí, aunque nos torcimos, era del santo de los santos, del que quiere que ustedes nos sigamos al blanco, siendo santo como Él es santo. Aleluya. Por eso sigue aún diciendo en el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él apareció, ¿para qué? Para quitar la muerte, para dar la vida y la luz a nosotros, porque eso del Evangelio, hermano, ha quitado la inmortalidad. Ya no podemos morir, sino que vivimos en Cristo Jesús. Pues aquí Pablo se dirigió, no te preocupes, Timoteo, porque es algo que admiraba Pablo de él, porque dice, doy gracias en el versículo 3 a Dios, a quien sirvo, dice así, en una conciencia limpia. Y dice algo más, según me enseñaron mis mayores. Entonces lo aprendió no de algo nuevo, sino de sus mayores. Y el mayor que había en él era el encuentro que tuvo con él en el camino de Damasco. De él aprendió todo lo que él sabía, porque lo que le enseñaron los demás era erróneo. Pero a partir de entonces, aleluya. Y le dice a Timoteo esta palabra, y me acuerdo de ti constantemente. Y aún dice, y noche y día en mis oraciones. Por eso esta es una lectura para nosotros, que no se convierte solamente en lectura, sino que es el rema que Dios quiere que nosotros aceptemos, porque la oración es la fuente que estimula a nosotros a poder seguir hacia adelante. Las oraciones de Pablo estaban motivando mucho a Timoteo. ¿Pero por qué? Porque como la suya y la mía nos dan tanto gozo y tanta alegría en las oraciones, no somos nosotros quienes intercedemos, sino que es el Espíritu el que lleva la paz a la oración de esos hijos que han sido llamados y que son santos por la misericordia y la gracia de un Dios todopoderoso.
decimos amén a ellos, demos un aplauso. Aleluya, por eso digo, me gozo. Y aún pedía Pablo aquí en el versículo 4, le revocaba sus lágrimas. Yo sé que cuando ellos se despidieron llorando, y qué bueno es cuando nosotros nos vamos a un lugar a otro, que al despedirnos se dan esas lágrimas para que cuando regresemos con el gozo y la alegría, porque las oraciones tuyas se han juntado con la mía y el poder de Dios se ha manifestado en el Espíritu. Y aquí tal vez tenía aflicciones, tenía escasez, tenía muchas cosas, pero la oración sirvió para ser la fuente de alimento y de reunión mutuamente uno con el otro. La oración nos une. Y digo algo más, es la fuente, vuelvo a decir, ¿de qué? Del estímulo mutuo para levantarnos, que cuando estamos decaídos, Él nos levanta, y cuando estamos enfermos, también clamamos a Él. Pero cuando oramos y pedimos eso, usted o yo lo estamos creyendo. Timoteo lo creyó. Lo creyó porque tenía una fe genuina. Por eso nosotros decimos amén y aceptamos muchas cosas y no nos molestemos. La sana doctrina yo sé que tiene como la espada, ¿verdad?, de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y suele hacer daño. Pero aleluya, que cuando uno dice, Señor, cúrame porque yo era ese necesitado, te da el aliento de poder entender que la oración no debo de dejarla, ni tengo que tener interés por uno y por otro. La oración tiene que estar siempre en mi corazón. Y esa oración, la primera que no debe de faltar es en nuestro hogar. Aleluya, porque a veces nosotros tenemos necesidad y no nos damos cuenta. Y tal vez por una cosa o por otra nos callamos. No, hermano, hay cosas que se deben callar y hay otras que no se deben de callar. Porque para que se manifieste el poder, la misericordia, es como Pablo y Timoteo tenía esa identificación como padre e hijo, adornar lo que el Evangelio estaba haciendo y que ellos siguieran siendo los pregoneros, como nosotros tenemos que seguir diciendo. La oración del justo, hermanos, tiene mucho poder. Ese es el mensaje que nos lleva. No es el que condena, no es el que muchos predicadores, claro, que no vienen por el propósito, ni el llamamiento, ni la voluntad de Dios, sino porque le ha placido a ellos poner su ganancia deshonesta al servicio de un Dios que ni siquiera lo dan a conocer ni lo conocen ellos mismos. Por eso hemos de conocer la bendita palabra de Dios, que vuelvo a decir, es lo que anhelaba Pablo y Timoteo, porque aquí dice, deseo verte y acordarme de tus lágrimas. ¿Por qué? Porque necesitaban el mutuo aliento cristiano que depositaban en su corazón para que en un momento tanto de escasez para Timoteo, que yo creo que le dolió el encarcelamiento de Pablo, como de Pablo ya tal vez no volverlo a ver. Porque Pablo estaba en esa cárcel de Roma, fría, dura, y ya le dijeron que iba a ser ejecutado por el nombre de Cristo Jesús. Por eso le dice algo aquí muy claro, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, que por eso estaba él allí, por el testimonio de Jesús, ni de mí preso. Por eso no te pongas, no te avergüences de eso, porque yo estoy aquí por la causa que tal vez un día nosotros estemos también. Aleluya, si no practica las aflicciones. Yo diría, practica esa alegría, no, primero es aflicciones. Un hijo de Dios que sigue a Cristo, que decimos muchas veces, el que quiera seguir en pos de mí tome su propia cruz. Cristo la cruz que tomó no era de gozo ni alegría, ni iba bailando, iba sufriendo. Sus aflicciones eran grandes por amor a quien, a nosotros. Por eso las aflicciones nuestras, de nuestros hermanos,
tenemos que sufrirla en nuestro interior y ejecutarla, no nosotros porque es Cristo quien lo hace, pero a través de la bendita oración y la fe que tenemos en aquel que todo lo vive. Si usted tiene fe, amén, si la tiene, ¿verdad? Por eso entonces usted no va a escasear de la bendición de Dios. Pero haga esa oración e intercesiones con fe. Aleluya, porque aquí nos lo está mostrando a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice, porque vuelvo a decir, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermanos. Aleluya. Sino de poder, de amor, vuelvo a repetirlo, y de un dominio propio. ¿Qué puede hacerme aquel si yo tengo a Cristo? Hay un dominio en mí para no ir a vagar como en los tiempos antiguos, que andaba sin rumbo, sin identidad, sin nadie que me diera nada, sino al contrario, dolores para una cosa y para la otra. Y no encontraba la paz que ahora puedo tener y encontrar si confío y permanezco, aunque sean aflicciones, en ese amor que Dios tiene hacia mí. Dios nos ama mucho. Dios nos ama. Y tú ten en cuenta como yo, nunca Él nos va a defraudar. Por eso aquí enseña que esta lectura, hermanos, tiene mucho poder para nosotros. Porque aquí habla de una fidelidad. Y es que dice, por lo cual te aconsejo que avives. En otras versiones que tengo aquí, en el versículo 6 dice, por eso aconsejo que reavives el don de Dios que fue conferido cuando se impuse las manos. Nunca lo he visto aquí, ni creo que usted tampoco lo ha visto. ¿Qué don fue el que Pablo impuso sobre él las manos para tenerle? No lo dice, pero una cosa sí que creo que le dio el poder de Dios para predicar y enseñar y instruir todo lo que de él venía. Porque le dejó la palabra escrita, inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir a tiempo, destiempo, pero darle a conocer a Cristo. Y de así, no solamente te vas a salvar tú, sino que al que te quiere también se salvará. Entonces le dio, creo, el don de poder predicar, enseñar, dominar todo lo que el diablo quería hacer tal vez en él, porque él tuvo que pasar también mucho tiempo. ¿O no? Todos los creemos, todos los hijos de Dios sufrimos. Usted no ha tenido ningún sufrimiento. Pregunta, ¿no? Me queda así. Y uno dice, pues no recuerdo. Sí recuerdo, porque todo desde que nacemos lo tenemos. El primero que le dan ya un azote en el trasero para que llore, y si es ya la primera aflicción que recibe. Sabe, hombre, que Dios le ama. Pero ya en cada uno de los tropiezos que tenemos, los levantamientos que tenemos, y no sabemos de qué ni por qué. Pero ahora damos gracias a Dios por este maestro que así es, predicador, apóstol, de nosotros, utilizó lo que Cristo le había enseñado y no se lo guardó, sino que lo dio a conocer a nosotros. Por eso hemos de maravillarnos a quién estamos nosotros siguiendo. Nosotros no seguimos a los hombres, ni debemos seguirle, pero sí debemos escuchar. Pero si tenemos la mayoría de saber ser propietario de algo que antes nadie podía tener, y si usted la tiene como yo, ¿quién le puede engañar? Solo se puede predicar, instruir, enseñar lo que aquí nos dejó enseñado. Alguien que es un apóstol de Jesucristo, no por la voluntad suya, sino por la voluntad de Dios, adquirida por aquel que es el único que tiene la vida y la inmortalidad, que es Cristo Jesús, no Él. Y hoy día algunos te dicen que te condenan, te matan, te mandan al infierno, y aún te dicen que si no fuera por Él no tendría vida. Es embustero. El Evangelio hay que sacarle a flote. El Evangelio no lo podemos tener tapado, porque su palabra
no se puede tener tapada, porque eso es darle lugar a aquel que vino a destruir y matar. Y nosotros no estamos para que nos lleven como las olas del mar, sacudidas de un lado para otro, y no saben nada más que romperse, pero no saben dónde va su final. Nosotros sabemos dónde tenemos el final de nuestra vida. Por eso dice Pablo aquí algo muy importante, entonces, por lo cual así mismo padezco esto, es decir, sufrimiento, pero no me avergüenzo, decía Pablo así, porque yo sé en quién he creído. Y eso pregunto a nosotros, ¿usted sabe en quién ha creído? Pues si sabe en quién ha creído yo, debe estar seguro, como Pablo aquí decía, que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día cuando Él venga. ¡Qué palabra más hermosa! Entonces, el que guarda los depósitos de estar unido con Él es el Espíritu Santo por mediación de Él, para que cuando llegue el día de estar ante Él no tenga que avergonzarme, sino que creí en Él y ahora creo y seguiré creyendo, me pase lo que me pase, tenga más o tenga menos, tenga aflicciones o no tenga aflicciones, tenga enfermedad o no tenga enfermedad, pero yo alabo y bendigo al que he creído en Él, que es todo poderoso. Amén. Pablo por eso decía así, padezco esto, pero yo no me avergüenzo. Y a él le dice igual a Timoteo, no te avergüences. Y usted y yo nos dice ahora el Señor, no nos avergoncemos por lo que estemos pasando, no deje usted de venir a alabar y bendecir a Dios. Que esta es la casa, no podríamos decir, no va uno al médico y se mete en el ambulatorio, este es el ambulatorio para los que estamos enfermos. Aleluya. Donde hay alguien que usa un bisturí que no vaya, pero hace un efecto dentro de nosotros que siempre está vendando nuestra herida. En las lágrimas que podemos echar, en los sufrimientos que podemos tener, en la escasez que pueda haber, es muchas de las cosas que pueda haber, pero en todas y por todas alabemos, bendigamos al Dios que es sobre todas las cosas. Esa es la grandeza que tenemos de seguir a un Dios y a una palabra y a un evangelio de poder, que solamente se llama y se constituye en nosotros fe, una fe genuina. No sé si usted la tiene, yo sí la tengo, usted también, hermano. Porque si estamos aquí es porque tenemos fe. A mí no me inquieta estar en la casa del Padre. No estoy aquí acusando al que no venga, cada uno tiene sus propias cosas que hacer, porque cada cual hemos de dar cuentas al Señor. Por eso yo podemos arrastrar, decir si este viene, el otro no viene, si este hace esto, hace lo otro, pero si se lo tiene que decir a Dios, si yo no sé qué, yo solamente, ¿cómo está? ¿Te encuentras bien? Y digo, muy bien, pues si te engañas, pero yo no voy a decir que no. Porque he dicho muchas veces, el insistir tanto, pum, parece que le hace a uno entrar en las contiendas del diablo. ¿Y qué es lo que es? Mentira, porque le ponen algo que no es, y le estoy haciendo de mentir sin necesidad. No quiero ser piedra de tropiezo, hermano. Y eso es lo que nos enseña la Santa Doctrina. Y esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo, estando ya para ser ejecutado y metido ahí en la cárcel. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio no es mentira, es fuerza, poder y amor los unos con los otros. Alentémonos en esa posición que es lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Eso es gracias, como aquí le dice, te aconsejo que olvide o reactive tal vez lo que estés perdiendo. Porque por muchas circunstancias, hermano, no dejamos de ser humanos. Dios lo entiende todo. Dios lo sabía y aún lo dejó el dicho. Yo sé cómo son ustedes y sé que me van a fallar, pero si yo pude hacer, ustedes también. Es el consejo de Dios. No te dice que porque falles te va a discriminar. No, yo te conozco, pero siempre pon tu mirada de donde venga tu socorro. Tu socorro no viene de aquí, viene de lo alto. Aleluya, que es el que me da la capacidad de poder seguir directa a la carrera, como aprendimos el domingo, y a terminar la pelea que estamos cada día luchando. Porque usted tiene una lucha también. No diga, escucha bien. Aleluya. En Romanos,
Hermanos, quisiera decirle algo. No sé si ha leído usted el capítulo 8, con referente a lo que estamos hablando. Y ahí yo se le voy a dejar como terapia para su casa, aunque yo le voy a leer algunos versículos, también lo anoto. Pero yo le voy a decir en Romanos 8, desde el versículo 1 al 39, de lo que estamos hablando. Si usted cree en el Señor, aleluya, ahí va a ver usted lo que Dios le manda y hace en usted y en mí, por muchas pruebas que nos ven. Tal vez lo hemos leído, pero qué bueno es recapacitar en ello. Si nosotros, como Timoteo dijo, si nosotros estamos y damos gracias siempre al Señor, de que en realidad no me avergüenzo del Evangelio, sino que prosigo hablando. Dice en Romanos 8, 28, le he dicho que le voy a leer algunos versículos por encima, pero yo le doy la terapia que usted coja el 8 del 1 al 39. Dice así en el 28, sabemos, esto es algo que no debemos ignorar. Y seguro vayamos leyendo, vayamos recapacitando y entendiendo las palabras divinas que el Espíritu Santo quiere transmitirnos en esta mañana. Lo primero que dice, sabemos que los que aman a Dios, eso sabemos. ¿Lo sabe usted? Entonces, ¿por qué no se aflige? Sigue diciendo, todas las cosas las ayudan a bien. Eso es lo que dice. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si Él nos ha dicho aquí que hemos sido llamados a un llamamiento santo, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que realizar? Para que luego no venga lo que sigue diciendo Romanos 8. Porque quiero leerle también otro versículo en el 18. ¿Qué dice en el 18? Habla sobre la gloria venidera. Y dice esta palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones, así dice, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso así le decía a Timoteo, practica las aflicciones, no te preocupes, porque lo que viene es mucho mejor que lo que está pasando. Yo no miro, no sé usted. Y en el 8:31, por eso yo quiero leerles 2 versículos, tres, de esa terapia que van en su casa, que es mejor muchas veces que los programas de televisión, que no quito que usted la vea. Y aquí hay 2 preguntas, en este versículo 31 del capítulo 8 de Romanos. La primera que hay, ¿qué pues diremos a esto? A lo que estamos oyendo, ¿qué pues diremos a esto? Esa es la pregunta. Si Dios está por nosotros, ¿qué contra nosotros? Es la segunda que nos está diciendo. Entonces, ¿qué puedo yo decir si Dios está conmigo? ¿La aflicción me va a hacer disminuir? No, yo sigo adelante. No me avergüenzo que tenga la aflicción de este glorioso evangelio que Pablo lo identifica como el apóstol maestro y a un predicador, pero no por voluntad suya, sino que depende de Dios. Ahí yo me admiro. Y luego mire usted las pruebas que vienen, y ahí en este, ¿cómo se llama? En Romanos 8. Identifíquese usted con ellas, pero de todas dice, como aquí hemos leído, pues tengo por cierto que las aflicciones que ahí me puede poner, la gloria venidera que está por venir, no es comparable con lo que yo pueda estar sufriendo. Pero a nadie le gusta sufrir, ¿verdad que no? Aleluya. Cuando lo lea, sea valiente y me diga, pastor, sentí un gozo, sentí una alegría, porque no fue usted, fue el Espíritu que me hizo verlo, porque cuántas veces tal vez lo leí, pero nunca llegué a entenderlo. Y eso no es para dar la honor y la gloria al pastor, no, es al Espíritu. Porque los predicadores hemos de darle a conocer al que tiene la vida, al que ha tenido el llamado, no por voluntad suya, sino por imposición de otros apóstoles,
como tal puede uno tenerla para darla a identificar al que todo puede. No son de los laderos, porque no la quieren. Pero me llamó la atención de todo esto, aunque ya lo hemos hablado, y lo hemos estado repasando. Me llamó la atención el versículo 5. Ahí me hizo algo. Algo hasta de llorar. Lo crean o no lo crean. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuánto lo creen? Porque aquí dice Pablo que le traía a la memoria la fe. Pero una fe no fingida. Y esa fe no fingida había venido por alguien que estaba en su propia casa, que era su madre y su abuela. Y yo le dije, ¿cómo somos nosotros en nuestra casa? ¿Somos luz o tinieblas? Esto me maravilló. Porque dice Pablo, se atreve a decirle, yo sé que la fe que tú tienes no es fingida, sino ya que tu abuela, María, y tu madre es mujer, estoy seguro que ella la tengo, pero también la tenías tú. Entonces nosotros, aquí me llamó la atención, que le traía, como dice, a memoria, y a mí me trae también algo muy importante. Y lo que a mí me traía a memoria, que es tan importante, voy a decirle algo, no le voy a obligar, pero sí le voy a aconsejar. Porque no es de mí, es del Espíritu y es de Dios, y en Él nos amparamos. ¿Y qué es lo que le voy a aconsejar? Nunca oculte su luz en su casa. Amén. Porque hay quien ocultamos la luz en el hogar. Pero aquí nos está dando unas enseñanzas para que la tomemos en consideración y seamos como y vivamos en el mismo ambiente que Timoteo vivió, para que nuestros hijos puedan vivir también, y uno mismo, lo que es el Evangelio. ¿Qué más le digo? Nunca lo haga, hermano, porque eso viene del diablo, no viene de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra familia son tierras fértiles. Nuestras familias son tierras fértiles. Solo que nosotros hemos de saber qué semilla es la que plantamos. La madre y la abuela a Timoteo le plantaron una buena semilla de fe. Y esa es la que Dios quiere que nosotros plantemos en nuestra casa. Semilla de fe por las obras que nosotros estemos haciendo. Y he dicho muchas veces, no amemos a los de fuera y amemos lo que tenemos en casa. No prediquemos a los de fuera y le demos mala enseñanza a los de dentro. Nunca lo haga. Porque esta enseñanza es para considerarla y tenerla dentro de cada uno. Porque la familia nuestra no es estéril, como tampoco lo era usted cuando le predicaron el Evangelio. Cuando le predicaron a usted como a mí del Evangelio, aceptó y por fe creyó en quien era su Salvador. Por eso a veces nosotros, nuestra familia, no nos aceptan porque ven que nuestras obras no son justas ni lícitas. Y queremos barrer la casa de ellos y no sin primeramente barrer la nuestra. Y no se ofendan, porque hablan plural. Aleluya. No sean, no digan, y si lo hace alguno, a usted no le importa. El seguir al Señor y el salvarse es personal. Pero no podemos dejar de predicar la sana palabra de Dios. Por eso nadie se sienta aludido, sino nos sintamos agradecidos por los favores que aún nos sigue haciendo el Señor. Porque vuelvo a decir, Él no está muerto, Él vive. Y está tan cerca de nosotros que le podemos abrazar y aún apoyarnos, como Juan hacía en su pecho, así hacerlo nosotros también en momentos difíciles y conflictivos. No quitemos la luz en nuestra casa del Evangelio. No lo hagamos, hermanos, porque eso no viene de Dios.
porque en nuestra familia, lo que ven nosotros, qué raras son nuestras obras. Y si no vienen, no se preocupe, el Espíritu se encarga. Pero siempre que oiga usted en su boca que dice, hay que ver lo que era mi papá, mi amigo, o mi tío, o lo que sea, pero cómo cambió. Porque en agonía el Señor salva. Pero si no ha visto en su casa esa salvación, ¿quién le salva? Que tengamos oído, digamos lo que el Espíritu Santo nos está transmitiendo en esta mañana divina, de consuelo, aunque algunos puedan decir de tristeza. No, hermano, por eso ahora bien hemos de permitir que entre en nuestra casa la luz, como dice el Señor que somos. ¿Qué es usted? Como dice, nosotros somos la luz de qué. Aleluya, pues alumbrémonos fuera en casa. Que somos la sal del mundo. Pero si en mi casa no la doy para que beban de ella, es insípida, se está pisando, bollando y no vale para nada. Tengo que ser la sal allí, que ellos vean mis obras. Por eso me impastó, yo le dejo eso en su corazón. Amén. Que es un consejo, yo no obligo a nada, ni la palabra obliga a nada. Pero qué hermosos son los consejos de nuestro Señor para que Cristo pueda reinar y habitar en todos nuestros sentidos, fuera y dentro de la casa. Donde yo vaya, Él va conmigo, y donde yo esté, Él está conmigo. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Él que me va dando la capacidad de poder dar a conocer lo que antes fui y lo que soy ahora en Él. En Él hay santidad, en Él hay amor, en Él hay capacidad de saber entender las cosas que antes no entendía, uno ni comprendía. Pero, aleluya, qué poder es el del Espíritu Santo, que nos ha dado la facultad de saber decir y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y ya no lo hago. Y si lo hiciera, lo hago por amor a Cristo Jesús. Porque tal vez yo me equivoque, porque he querido hacer algo, pero tengo quien me va a rectificar y sabrá tener misericordia de mí. Porque Dios dice que es de sabio el saber rectificar a tiempo y en su tiempo. Y yo creo que los que estamos aquí, que estamos para ello. De esta última ya que vamos a terminar en el 13 y el versículo 14, le dice algo que retenga la forma de qué, de la sana palabra que de mí oíste. Yo no sé si a usted esta palabra le puede identificar como un verdadero hijo de Dios. Porque creo que lo que hemos oído y nos ha dado de parte de Él, por el Espíritu, es interesante y tiene capacidad y debería tenerla que penetre en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Porque no viene de hombre, viene de la deidad de un Dios todo. Por eso estas palabras que queden en nosotros. Me quedé para poner en Tito, o comparación a ello, de lo que hemos hablado en el versículo 13. Dice en el Tito, capítulo 1, y versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Eso nos está diciendo, ¿verdad que sí? Tal como ha sido enseñado. Porque aquí nadie ha enseñado nada de lo que aquí no estudiamos. Eso lo debemos de hablar. No nos hemos hablado de chiste, ni de lo que yo a mí me ocurre, sino de lo que la palabra dice. Por eso dice esta palabra. Amén. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar en sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué dice que los contradicen? La palabra es viva. Porque hay aún muchos contumaces, dice, ¿no? Que eso quiere decir rebeldes. Hay muchos aún rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente habla de lo de la circuncisión. ¿Y qué vemos hoy día, hermano? Y sigue diciendo, a los cuales es preciso tapar la boca. Aleluya. Y que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta, a los cuales dice
que no nos conviene a nosotros escuchar. No demos credibilidad a lo que no estemos hablando. Que no nos endulcen los oídos, que nos circuncide el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestros oídos, para poder retener, ser retenedores de lo que aquí, en esta mañana, usted y yo hemos oído. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces tenemos el depósito bien cubierto, que es por la santidad de Dios a través de la misericordia de Cristo, de rogar al Padre que nos enviara al Espíritu Santo, que por eso somos templo de Él, en el cual Él cuida, pero también si nosotros nos cuidamos. Por eso en 1 de Timoteo, le hago algo comparando a lo que aquí nos dice. Y en el versículo 6, ya lo escuchamos, mira lo que dice en el versículo 20. En el capítulo 6, 20, que es un encargo final que Pablo transmite a Timoteo. Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha enseñado. Aleluya, o encomendado, dicen otras versiones, amén. Evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y sigue diciendo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Y dice amén. Usted y yo podemos decir amén. Amén. Que la gracia del Señor en esta mañana esté sobre nosotros. Platiquemos lo que hemos oído. Pídele al Señor que te ayude a discernir lo que es no el logo, sino lo que es el rema de la bendita palabra que te ha traído para ti y para mí. Para que seamos alentadores, para que seamos no olvidadizos, para que seamos, como dice en el versículo 6, como nos dice, por lo cual te aconsejo que avives. Usted y yo tenemos un Dios, algún don de parte de Dios. No lo desprecie. Avívale, aunque sea en aflicciones, aunque sea en pruebas, pero Dios está ahí. ¿Lo cree así? Démosle un aplauso al Señor. En esta mañana, el Señor nos sigue ayudando y bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias.